Gracias por la sintonía en este nuevo episodio de Cultura Legal. Hoy abordaremos un tema que caliente del horno. Salió la sentencia del caso Odebrecht. Todavía no se le ha dado lectura íntegra, pero ya deja entrever algunos de los criterios que van a impactar muy de seguro todos los casos que vengan más adelante sobre el tema de corrupción. Y bueno, hemos querido analizarlo porque creo que va a dar mucho de qué hablar. Víctor León, Francisco Álvarez y Frank Olivares, un servidor, estamos aquí con ustedes. Y bueno, si tú nos das contexto, Francisco, yo creo que la gente entenderá mejor cuál es la razón de ser de esa sentencia y cuál es el impacto. Mira, antes de adentrarnos a los temas jurídicos y técnicos, yo creo que debemos darle un breve vistazo a lo que fue el caso de Odebrecht, no solamente en la República Dominicana, sino a nivel regional. Odebrecht, en el imaginario colectivo, se vende como quizás el caso a nivel internacional más grande e importante de corrupción de la historia. Cosméticamente se comunica de esa forma porque a raíz de unos procesos que ocurrieron fuera, se destapa una caja de Pandora donde se ve que habían redes que operaban en otros países, incluyendo la República Dominicana, y que en apariencia se había obtenido beneficio en temas de interacciones con el Estado, bueno, en este caso con el Estado Dominicano, en otro con el Estado donde fuese, que habían beneficiado con licitaciones amañadas, proyectos inflados, etcétera, a Odebrecht, que era un conglomerado de empresas importantísimas, que no solamente construía aquí, sino que construía en toda parte del mundo. Cuando ese caso explota en el año 2017, me parece. Sí, así es. Enero de 2017 Exacto. comienza el rumor. Comienza el rumor. Claro. La República Dominicana comienza a recibir información. Primero de manera informal, porque hay una rueda de prensa del ex procurador donde él comienza a decir que ya se está recibiendo información. Que iba a hacer un viaje a que iba a viajar, sí. Al secretario de Justicia. Y se comienza a crear esa narrativa de que el caso de Odebrecht iba a llegar a la República Dominicana. Meses después. Y que eso significaba que vendrían informaciones de quiénes eran los presuntamente involucrados. Exacto. Esa rueda de prensa, que duró pocos minutos, deja el sabor en el pueblo dominicano de que próximamente nosotros vamos a tener un listado de personas que recibieron información, documentos, dinero, con fines de beneficiar a esa empresa o a ese conglomerado de empresas. Luego ocurre lo que sabemos ocurrió, me parece que por ahí en mayo o junio, que fue los apresamientos de los supuestos implicados. Uh-huh. Eso marcó un punto muy importante en la República Dominicana porque sucedió algo que luego fue muy reprochado, que era literalmente la grabación de esos operativos de apresamientos. Primero, porque eso es algo que atenta contra la dignidad de la persona. Segundo, porque algunos de los apresados incluso fueron grabados, incluso como en pijama. Algunos estaban bien vestidos, otros estaban quizá... Se hizo un espectáculo con eso. Y la información esa información mediática que se retuvo de ahí, las conversaciones, las grabaciones, la interacción entre los oficiales y las personas que se estaban buscando y los entornos, automáticamente pasaron a ser de dominio público. No se dejó dentro de la institución para fines probatorios, para asegurar que no hubo violaciones de derechos, sino que se envió a los medios y casi de manera concomitante uno estaba viendo en la televisión las personas que se estaban recogiendo. Se volvió, como tú bien dices, un espectáculo. Uh-huh. Se conoce la medida de coerción. Bueno, espera, ahí es importante decir que las personas que fueron involucradas en ese momento incluían a legisladores, porque estos contratos, ex legisladores y legisladores de ese momento, porque hay que entender que Odebrecht funcionaba de la siguiente manera. O sea, primero participaban en un proceso para ganar una obra, tenían la ventaja de ser un conglomerado internacional y por ende tenían una estructura de precios y de calidad-precio muy buena, porque nadie cuestiona que las obras eran buenas. Fran, mira, pero además las construcciones de Odebrecht están ahí y ninguna y la forma de construir también siempre fue mucho mejor. Ninguna ha sido cuestionada. Y además ellos facilitaban el financiamiento con el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil. O sea, ellos hacían esa mancuerna para que el gobierno en realidad trajera todo listo, ¿verdad? Claro. Entonces, eso llevó a que se apresaran exministros, ministros, exlegisladores, legisladores
y personas tanto del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana como del gobierno del PRD. Del antiguo PRD. Y en ese sentido se conoce la medida de coerción marcada por ese elemento cosmético mediático, porque no solamente se televisó, sino que todo lo que se estaba diciendo allí automáticamente era difundido y comentado. Como ha pasado con las operaciones recientes. Claro, ¿verdad? pero pienso que ahí fue que comenzó esa mala práctica que luego incluso ya la defensa se ha visto obligada a responder. Yo te pongo un ejemplo que cuando el caso Van Inter, estaban las dos barras de la defensa. Digo, las dos barras, los dos contrincantes, estaba la barra de la defensa y la acusadora. La barra de la defensa tenía a Don Vincho, que tenía su programa, La Respuesta. ¿Así era que se llamaba? Sí, La Respuesta. Se llama. Donde Don Vincho utilizó esa plataforma para exponer su teoría del caso. Y lo que hizo también la barra acusadora, que se formó también un panel, que ahora mismo no recuerdo quiénes lo integraban, pero teníamos literalmente toda la semana 2 programas que estaban divulgando informaciones que chocaban, uno para un lado, otro para el otro, y estaban bombardeando a la sociedad dominicana mediáticamente con mucha información que debería, en teoría, mantenerse en los tribunales. Después de eso se había más o menos diluido, o sea, eso no era algo que se veía tanto. Sin embargo, a raíz del caso de Brecht y de ese tratamiento mediático y cosmético, la sociedad dominicana comenzó de nuevo a sentirse seducida por ese drama que se vive en los tribunales. Y eso es lo que yo creo que lamentablemente hizo perversa la labor de difundir ese tipo de informaciones de cualquier lado de donde vengan, porque ya no se estaba buscando informar, sino convencer a la sociedad de que habían personas que eran culpables, no en el foro correcto, que es el foro jurisdiccional. Por eso... No, y de caso blindado. Esa expresión, caso blindado. Esa expresión de son todo lo que son, una cosa así. Están todo lo que son y son todo lo que están. Ajá, toda esa cosa le mandaba a la sociedad dominicana de que aquí no había para dónde coger. Que si esto fuera en Estados Unidos, se hubiese llegado a un acuerdo en 2 minutos, como se hace en Estados Unidos. Entonces, a raíz de eso, y viajamos al futuro, es que nos damos cuenta de por qué la sociedad, no solamente la sociedad, el ciudadano de a pie, sino los mismos comunicadores, de manera sincera, sienten que la justicia falló. Porque para dar el contexto, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia literalmente lo que dijo fue, aquí todo el mundo inocente. Absolvió a todo el mundo y le dijo, devuélvanle su bien a toda esa gente. Pero ojo, estamos hablando de que esta decisión de la Suprema Corte de Justicia solamente se refería a los últimos 2 que quedaban en el caso. No, claro, porque nosotros durante el proceso fueron saliendo varias personas. Hacer el chapeo jurisdiccional que fue cortando pedacito y pedacito y pedacito, nos va a tomar 17 horas. Sí. Pero el resumen del caso de Brecht, o sea, cuando tú leas esto en un libro de historia, cuando en una clase un estudiante de Derecho le manden estudiar ese caso, el caso de Brecht al final no se dio. O sea, ganaron las personas que habían sido imputadas como culpables y tratadas como culpables y reafirmaron su inocencia a través de una sentencia definitiva. Sí. Y ahí es que viene ese choque entre la venta mediática de un caso, que es lo que vivimos actualmente con tantos otros casos, y la realidad procesal, que es al final lo que prevalece. Porque el juez no está fallando en base a un concurso de popularidad, ni de lo que la gente quiere escuchar. El juez lo que tiene que ver es cuál es la verdad procesal. Y en este caso, cuando pasemos a hablar ya de los elementos técnicos, antes de este comentario introductorio, después de este comentario introductorio, nosotros nos vamos a dar cuenta de que los vaivenes jurisdiccionales de primer grado y segundo grado, que muchos fueron criticados de manera activa en la comunidad jurídica, no por abogados vinculados, sino por cualquier abogado, fueron también resueltos en este caso. Tú sabes que de ese caso, yo recuerdo al inicio, cuando se sometió el acuerdo de Odebrecht a homologación ante el juez Alejandro Vargas, que hoy está en el Tribunal Constitucional, él hacía la advertencia y decía, bueno, está bien, se homologa el acuerdo, pero al final de cuentas, como en los casos de corrupción, normalmente no hay una víctima culpable, porque la víctima somos todos nosotros, la sociedad, el caso se homologó, se notificó esa homologación, y ese acuerdo prácticamente, o sea, tuvo ya una autoridad irrevocable de cosas juzgadas. Y ya no había forma de volver a enjuiciar lo que dijo Odebrecht. Entonces, eso tal vez fue lo que pasó en el caso. Que ese acuerdo que se suscribió con Odebrecht, donde Odebrecht dijo, mira, estas fueron las personas que involucradas, esto fue lo que se hizo,
nosotros devolvimos tanto, tuvimos que pagar tanto en soborno o lo que sea que se contenga el acuerdo, porque yo la verdad no lo he visto. Parece que eso no se investigó a fondo y se dio como palabra de Dios. Entonces, lamentablemente, esa posibilidad de colaboración y esa obligación de colaboración que tenía la empresa, bueno, o deliberadamente no se hizo, o sea, deliberadamente el Ministerio Público no se hizo de la forma correcta. O no se hizo de la forma correcta, porque el caso desde el principio, pues lamentablemente estuvo mal. Y yo porque creo que también, y bueno que la audiencia lo sepa, el testimonio no es suficiente para probar. No, claro que no, y delito. menos un testimonio de ese caso, que Y es menos una delación premiada. premiado, Exactamente, que es una delación premiada. Pero también yo creo que es muy distinto a lo que estamos viendo al día de hoy, porque al día de hoy, por ejemplo, nosotros estamos viendo que hay muchos casos de corrupción, pero en todos esos casos ya hay querellantes, o sea, ya hay asociaciones, personas físicas que se han querellado en contra o sea, conjuntamente e independientemente del Ministerio Público. Entonces, en esos casos no es tan sencillo como tú decir, mira, el Ministerio Público va a archivar en contra de fulano, porque la otra parte, el mismo querellante puede objetar ese archivo, o sea, puede incidentar el proceso más allá de lo que diga de lo que haga el Ministerio Público y esa parte que pudiera ser beneficiada o no con un acuerdo. Y ahí yo creo que es importante también que resaltemos la sentencia 36219 del Tribunal Constitucional, porque esa sentencia dice que el artículo 85 de la Ley 1015, que modifica el Código Procesal Penal, es inconstitucional porque no permite que la víctima acuse de manera independiente en los casos de corrupción. Entonces, después de esa sentencia, el tribunal dice, mira, cualquier persona puede acusar, sea conjunta o independientemente, a cualquier persona en caso de corrupción. Y no tiene que depender del Ministerio Público. Porque si el Ministerio Público archiva y llega a un acuerdo, como pasó con ese caso de Brecht, ya eso queda como palabra de Dios. Y no hay forma, porque el juez, ¿qué hace el juez? El juez lo único que hace es homologar el acuerdo. El juez no entra en la discusión de eso. Y más si las dos partes están de acuerdo. Sí, ahí hay una eso es delicado también. Porque la colaboración no está sujeta a la eventual condena de la persona que digamos que fue afectada por la misma, porque esos son temas jurisdiccionales que dependen al final de un tercero. O sea, tú quieres decir que el hecho de que alguien colaboró el hecho de que no quiere decir que va a resultar automáticamente en una condena. Ni se tasa la colaboración en base a la exacto, eventual mi colaboración está sujeta a que lo condenen o no. Evidentemente, el imputado que colabora y que se le da un tratamiento diferenciado, sea un criterio, sea un juicio penal abreviado, lo que sea, pasa por un filtro del órgano acusador e investigador y dice, mira, con esa colaboración yo me voy. Y se la juega, porque quizá luego ni con eso se convence al juez, como pasó en este caso. Ahora, lo que tú dices es muy interesante porque el caso de Brecht, digamos que ya hoy se cierra la etapa judicial del caso de Brecht y ahora vamos a vivir también una etapa interesante donde los imputados que fueron afectados descarnadamente probablemente van a comenzar a buscar algún tipo de justicia adicional. Porque no solamente la declaratoria de inocencia, ahora igual el reconocimiento de su inocencia. Vienen demandas, claro. Van a venir porque demandas. ellos tienen en algunos casos lucro cesante. Mira, hay una responsabilidad tasada en el Código Procesal Penal. Un yate, un vehículo, un apartamento se deteriora en estos 6 años que duró. O sea, ahora, ¿cuáles fueron los puntos importantes de la sentencia desde el punto de vista técnico? Número 1, se discutió de nuevo el tema de la duración máxima del proceso. Número 2, se habló sobre el lavado, que había sido en fallos anteriores maltratado, por lo menos el tipo penal como tal. Número 3, se habló del enriquecimiento ilícito. Número 4, se habló del soborno. Soborno sin sobornado. El soborno sin sobornado. Y número 5, para mí se hizo una labor de lo de la extinción también del proceso. Sí, eso es lo que hablaba, del plazo máximo. Y sobre un tema también muy interesante que fue el tema de la ilegalidad adjudicada a los aumentos en los contratos con el Estado. Yo voy a hablar... que es algo que la ley 340 permite. Claro. Una potestad. Se había desvirtuado de la administración. Tú puedes, vamos a desmenuzarlo cada uno brevemente, porque primero es el plazo máximo de duración. El plazo máximo... En este caso son 4 años. El plazo máximo es un tema muy interesante, porque, número 1, lo que dice la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia es, mira, a mí me dijeron, uno de los imputados, que ya había pasado el plazo máximo y ya por eso yo tenía que declarar extinta la acción penal. Dice la Suprema. Pero en casos como este,
yo no puedo sencillamente aplicar un cálculo aritmético porque estos casos son muy especiales, tienen muchas cosas y como eso yo tengo que entonces irme a un elemento de razonabilidad. Ese elemento de razonabilidad tiene serios problemas. Que es el criterio también actual del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, que eso era lo que iba a decir, en su reciente sentencia del 12 de agosto de este año, la sentencia 27124, dice todo lo contrario. Eso es antes o sea, estamos grabando hoy miércoles, eso es del lunes. Óyeme, esto es de ahora mismo. Ese fallo, bueno, ¿qué dice la Suprema? La Suprema dice no puede ser aritmético, tiene que ser razonable. En base a cada caso. Razonable, tú quieres decirme que el juez se siente que no es verdad que son. ¿Cuáles fueron las razones que llevaron a la posposición de una audiencia, por ejemplo? Y si eso lo meto en el cálculo aritmético o no. Exactamente. ¿Qué Porque dice? Si, por ejemplo, fue una causa de fuerza mayor, bueno, la pandemia vino. Y la pandemia hizo que se pospusieran muchas cosas. No se podían hacer las audiencias. Obviamente tú no puedes computarle eso a favor ni en contra de nadie. Exactamente. Y lo que dice el tribunal en el Tribunal Constitucional, en la sentencia 27124, es no. Tú tienes que tasar, como se hizo en el caso de los supertucanos, que es un buen caso donde se tasa cada rol, cada audiencia, cada suspensión, cada aplazamiento, cada enfermedad se tasa adecuadamente. Pero al final, el plazo como tal no puede ser modificado ni puede ser ignorado. El plazo. Es decir, si el tribunal me demuestra a mí que yo tengo 7 años en un proceso porque yo, imputado, he estado barajando mi audiencia, evidentemente yo no me puedo beneficiar de ese término máximo. Claro. Ahora, para el tribunal rechazarme eso o no, debe decir en su sentencia, audiencia 1, vino Francisco Álvarez y dijo que le dolía la barriga. Sí, audiencia 2, en concreto, vino y ahí contabilizar aritméticamente por qué ese tiempo no se cuenta, pero siempre con un mismo límite. Es decir, el plazo no es razonable o no, el plazo es un plazo legal, la ley te dice X. Lo que es razonable o lo que se le puede aplicar a la razonabilidad es el peso. Es el pasar del tiempo según quién fue que provocó que no, se el peso, exacto, el peso que le otorgo a cada razón que llevó a una... Sí, porque son cosas distintas. Una cosa es el principio del plazo razonable y otra cosa es la regla que contiene que ese plazo que se ha fijado en 3 y 4 años. Eso es seguridad jurídica. ¿Y el constitucional entonces qué dijo? Entonces, el constitucional lo que le dice o con lo que contradice a ese criterio tan reciente de la Suprema Corte de Justicia es, obviamente, no está discutiendo este fallo. Son fallos totalmente separados de casos distintos. Pero sobre el mismo tema, claro. El TC lo que te dice es, no, lo que es razonable es la contabilización del plazo, pero siempre respetando la regla, que es ese plazo máximo, que no puede ser ignorado. Yo voy a poner un ejemplo ilustrativo y práctico bien sencillo. Si yo celebré 5 audiencias y de esas 5 audiencias yo aplacé 3 y con esos 3 aplazamientos solamente se van a contar 2, pues entonces lo que se me va a contabilizar de cara al plazo máximo son esas 2. Porque las otras 3 fui yo que logré que se aplazaran. Poco importa si fue que yo me enfermé. Ahora, la integridad misma del proceso se mantiene dentro de los estándares de la seguridad jurídica según el TC, porque el plazo no cambia. Y de la lectura de la sentencia del caso de Brecht, en la segunda sala de la Suprema Corte, se puede entender que el monto, para ponerlo de forma ilustrativa, esa cifra numérica que es el plazo, debe ser vista desde un punto de vista de razonabilidad, que para mí es un desacierto. Pero ahí yo veo como una especie de contradicción, porque si bien es cierto que todos nosotros reconocemos que un proceso en el cual haya, vamos a poner un ejemplo, 100 imputados en una sala de audiencia, cada uno con su abogado, presentando sus defensas, ni siquiera incidentando el proceso de manera, digamos que injustificada, sino presentando su defensa. Es muy difícil, por no decir imposible, que se obtenga una sentencia antes de los 3-4 años, una sentencia del juicio de fondo. Pero también uno analiza los recientes casos y uno ve estos megaprocesos donde se han sometido estos expedientes y estas acusaciones de 10,000, 12,000 páginas y uno mismo también dice, ok, está bien, pero eso también es provocado por el Ministerio Público. Claro, exacto. Porque el Ministerio Público se pone su propia camisa de fuerza. Exactamente, porque, oye, está bien que es un caso complejo, pero no lo complejice más de lo que es. No, y la discusión al final es legislativa. O sea, podemos ignorar la regla. Yo no diría que es legislativa, porque yo creo que hay un elemento... Eso se soluciona modificando la ley. Hay un elemento de justicia que uno no puede ignorar, porque al final de cuentas... ¿Pero justicia para quién? ¿Para el imputado? Porque el imputado tiene garantía. Sí, claro.
Lo que te No, digo pero la es... pregunta es si 4 años no es un plazo razonable para que un proceso... No. Yo te voy a decir la verdad. Lo es. No, lo yo que te voy a pasa es decir que la el verdad. código tampoco Óyeme, está preparado el código, para estos megaprocesos. El código dice Estos lo que son casos dice. excepcionales. No, pero oye, el código dice lo que dice. Bien. Bien o mal, dice lo que dice. La experiencia reciente ha demostrado que no es suficiente para casos de este tipo. Ya sea por cómo se estructuran o por la realidad. Sí, no, Ahora, no son suficientes. lo que yo Incluso, sí- no solamente la ley, los tribunales no están adecuados para eso. No, Porque pero aquí ya, ningún- pero ya eso porque no aquí- se resuelve con la ley. No, bueno, pero se resuelve, lo que te digo es la realidad del Claro, proceso. pero entonces, ¿qué es lo que tiene que operar? Que el tribunal, los legisladores digan o el Ministerio Público promueva una reforma donde se modifique eso, porque yo estoy consciente de que más allá de los 4 años, debería haber un tramo de 2 o 3 años que pueda ser, según cada caso, extendido ese máximo. Por ejemplo, si tu Ministerio Público entiende que no te va a dar tiempo y tú justificas a lo largo de un proceso que no va a dar tiempo por ahí que llegue, tú solicitas una extensión y que haya unos márgenes, que el juez evalúe lo que tú le estás diciendo y te diga 6 meses más, 8 meses más, 9 meses más. Yo entiendo que eso es algo razonable, pero hasta que eso no suceda en la ley, o sea, un cambio legislativo, Claro. nosotros no tenemos de otra. Ahora, el otro punto que se toca, que es algo que causó mucho ruido, es el tema del soborno. Tú tenías personas condenadas por soborno cuando tú decías que la persona que supuestamente lo recibieron no era tal. Claro. Y esa cosa, o que lo dieron, y esa cosa en la sociedad dominicana generó también un cierto requejor porque decíamos, pero soborno sin sobornado. Esos fueron artículos, prensa, abogados, muchísimos discursos, muchísimas cosas. ¿Qué dijo la Suprema? La Suprema dijo, señores, pero es que si tú me estás diciendo a mí que fulano no fue sobornado o no sobornó, tú no me puedes a la contraparte, eso es una estructura del tipo, tú no puedes a la contraparte castigarla por eso que tú estás diciendo que no se verificó. Si Fran me sobornó a mí y el tribunal dice que yo no recibí soborno, pues Fran no puede ser Claro. condenado por soborno. Sí. Otra cosa es, como pasa en otros países, que no se sabe a quién Fran sobornó. Porque Fran pudo ir a una institución pública y repartir dinero. Y a 10 gente, y nadie sabe quién es. Pero se sabe que Fran entró con un saco y repartió. Si la estructuración de la acusación en otro país, no aquí, se lleva así, tú pudieras tener un escenario donde tú no sepas cuál fue el sobornado, pero tú puedas hilvanar ese camino fáctico. ¿Tú lo considerarías ahí como una tentativa? No. No, como un indicio de que se... Es un de que indicio se- de... indicio. Sí, de que se pero aquí cometió el eso no es delito. así. No. Aquí se dijo que Fran sobornó a Francisco, pero Francisco no recibió soborno. Porque eso está en la ley 498. Sí, y el soborno está tipificado de una forma que en el esquema de la acusación y en las decisiones de los tribunales, tú no ibas a poder retener el tipo de soborno. Y eso fue algo que llegó en un buen momento, porque nosotros pensábamos que eso era un criterio que se había perdido. Porque si bien es cierto que esos criterios de primer grado y segundo grado no son vinculantes, son sugestivos y más en un caso como este. Ahora, yo creo que también es, claro, independientemente de los errores que se pudieron haber cometido o que se cometieron en el caso al inicio, porque ya, para la gente que no lo sabe, tal vez que lo sepa, esa audiencia preliminar y ese auto de apertura a juicio es lo que determina cuáles pruebas van a juicio y cuáles pruebas no van. Claro, ese es el marco sobre el que se va a construir el Exactamente. caso. Entonces, desde ahí ya, y ahí está la acusación. expediente. Ahí está la acusación, exacto. Entonces, de ahí, si el expediente no va bien, pues es muy difícil que vaya bien el juicio de fondo y consecuentemente en los recursos que se sometan ante la Corte de Apelación y ante la Suprema Corte de Justicia. Pero yo creo que hay que también tener esa discusión, y qué bueno que tú traes el tema de cómo se da en otras legislaciones, porque históricamente es cierto que nosotros no tenemos condenas de corrupción. O sea, históricamente, ¿cuántos casos han habido aquí? Muy pocos. Casos muy puntuales. Entonces, hay que revisar también cómo nosotros corregimos eso desde el sistema de justicia. O sea, si hay que flexibilizar el estándar probatorio, si hay que incluso invertir en algunos casos, por ejemplo, como lo hace la ley de declaración jurada, que te dice, no, mira, tú declaraste que tú tienes tal patrimonio. No, tú tienes que probar que ese patrimonio Bueno, tuyo... eso lo dice la Constitución. Sí, pero también la ley de declaración jurada lo dice. Sí, lo que digo es que la Constitución establece que la carga de la prueba ahí es sobre el funcionario público, que debe demostrar de dónde vienen sus bienes. Exactamente. Entonces, hay que buscar una sabes, fórmula. Hay que buscar una fórmula, sí. yo creo. No por digamos que por propiciar condenas, sino
para mejorar el sistema de justicia. Porque si históricamente no tenemos condenas, es por algo. Es por algo. Y no solamente es por el tema de la persecución. Tiene que haber alguna falla en el sistema. Ahí tomamos algo que grabamos en el último episodio, y es de que nosotros estamos en una necesidad imperativa de reformas estructuradas. Por ejemplo, y aquí me va a excusar Frank, que fue del gobierno que promulgó esa ley. La ley de declaraciones juradas. Del 2014 creo que. Es un chiste. Se cumple con unas directrices internacionales, porque yo siempre soy de lo que he pensado. Cada vez que el PLD dice que nosotros fuimos que creamos esa ley, ellos hablan como que ellos lo decidieron porque le nació el amor. No, la cultura internacional nos obligaba y nos sigue obligando a ir adecuando un sistema. O sea, lo que quiero decir con esto, sí, que bueno que se hizo, pero no era que teníamos mucha opción. Eso es importante decirlo porque... No, y la ley de lavado también. Eso es lo que te digo, ¿no? Y ahora mismo la ley de extinción de dominio pero la de bien incautado pero el que lo hace tiene cierta valentía en asumirlo porque políticamente le genera un sí, golpe, pero es que si tú no lo haces, si tú no lo haces, te comienzan a cerrar puertas también. Pero bueno, esa no es la discusión. Esa no es la discusión. Ahora bien, ¿qué sería de la ley o de una ley sobre declaraciones juradas si al no presentarse o al no actualizarla al salir del cargo, el Ministerio Público tenga de oficio que investigue a ese funcionario o a ese exfuncionario? Te voy a poner un ejemplo. Si tú agregas eso y le juntas la discusioncita que hubo con el plazo de la prescripción en materia de corrupción de 20 años, que es un plazo demasiado largo, diría yo, pero de lo más largo, digo, en esa materia penal. Es un plazo suficiente, yo diría. Tú no tuvieras ese problema, porque el funcionario que te dice que entra con 2 pesos y sale con 6, y tiene que justificarlo, porque eso se justifica en la misma declaración, ya tú no tienes problema, tú tienes entre comillas ahí los datos para depurarlo desde el punto de vista del derecho administrativo, del derecho público. Ahora, el que no hace eso, el Ministerio Público que tenga una obligación de oficio de investigarlo. Ya con eso tú cerraste una brecha, pero entonces esa discusión no se está teniendo, porque la discusión la estamos teniendo en lo que es cosméticamente viable. Bueno, lo que pasa es que yo soy de lo que piensa que nos hemos enfocado tanto en combatir la corrupción en el resultado, que nos hemos olvidado de que hay que combatirla en el proceso. Es decir, cómo yo encuentro en todos los procedimientos administrativos, en todo el manejo de los fondos públicos, en esas normas que son, ¿verdad?, preventivas de una acción de corrupción, cómo yo las voy perfeccionando y mejorando y cortando el espacio a la violación para que los casos de corrupción no se den. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo aquí también con este caso de Brecht es un tema que en nuestro sistema jurídico tenemos que evaluarlo bien. La sanción o el resultado de un proceso está tan lejos del hecho inicial que la gente ya ni sabe para qué pasó esto, qué fue cómo fue que inició. O sea, la gente está diciendo hoy, bueno, liberaron a la gente de Brecht. ¿Y tú crees que ha tenido el impacto que tuvo cuando ese caso salió? O sea, bueno, la verdad es que en un mundo... Y no entrando en la discusión de si son inocentes o no. En un mundo ideal... Son inocentes porque la Suprema lo dice. Y ellos han tenido que salir a divulgar su sentencia porque se han hecho muchos medios que antes eran muy activos con ese tema, se han quedado mudos. Claro, porque ya ha pasado tanto tiempo que lo que estamos es preocupándonos ahora en, ¿cuál es el caso nuevo que va a salir? ¿Le metieron medida de coerción? ¿Cómo va eso? Pero ya pasan los años y la gente olvida el tema. Pero tú sabes que parte de esa mejora regulatoria, especialmente, y legislativa, va a venir cuando se apruebe la ley de compras y contrataciones. Porque digamos que el lugar donde pudiera haber más corrupción es en las compras y contrataciones, porque el Estado es el mayor comprador. Entonces, esa fue una deficiencia, digamos que desde el inicio, desde que se aprueba la ley, que se modifica inmediatamente. Se dice, mira, 340, ¿verdad? Tú tienes sanciones penales, vamos a modificarla inmediatamente. Se modificó por la 449 y se eliminaron las sanciones penales de la ley de compra y contrataciones. Pero inmediatamente tú agregues una sanción penal y tú digas, mira, si tú como persona física, jurídica o como funcionario cometes una irregularidad grave, tú puedes ir a prisión en un proceso de compra y contrataciones. Entonces la gente también va a tener un rigor de actuación, no solamente en cuanto a sanción administrativa. Mira, me suspendieron el RPE, o me destituyeron, o me suspendieron como funcionario público, sino también que va a poder ir a prisión. Sí, a eso y eso va a ser mucho más fácil de probar, porque ahí la institución tiene que tener todo su procedimiento interno, tiene que regir con un proceso del comité de compra, de acta de adjudicación, de pliego, o sea,
Eso yo creo que también va a ayudar mucho. No, al final de cuentas, si se aprueba el proyecto. Eso que tú dices es muy interesante porque una de las críticas que yo le hice a ese proyecto en su momento, incluso está online porque ellos lo tienen ya hace un tiempo disponible. Sí, Farideh Raful fue la proponente. Sí, una de las cosas que yo decía de ese proyecto era que a mí me hubiese encantado que se hubiese estudiado de cara al mismo Código Penal. Y entonces me di cuenta con el proyecto que acabamos de discutir, que la terminología que se utiliza, esa nomenclatura que se utiliza en el Código Penal está muy vinculada al derecho administrativo. Porque incluso esa categorización de cómo tú vas a llamarle ahora los diferentes niveles del ilícito penal viene del derecho administrativo, lo cual es horrible. Leve, grave y muy grave. Sí, y eso, lo cual es gravísimo porque cuando tú lo vas a concatenar al Código Procesal Penal, tú vas a tener una discrepancia de criterios, de términos. Entonces, reitero lo que vivo diciendo. Las reformas que nosotros necesitamos en nuestro país, para nosotros dar un salto cuántico, no al futuro, sino a donde deberíamos estar ahora, se tienen que hacer de manera conjunta. Yo no puedo reformar la ley de compra sin yo tomar en cuenta el Código Penal. Claro. Yo debo hacer una reforma que lo que yo haga en una, yo sepa cómo me está afectando la otra. Ahora mismo hay una mala práctica de que las leyes se promulgan y no te dicen qué es lo que está derogando expresamente. Tiene que el juzgador después, ver qué derogó y ver si una ley orgánica, si otra no, cuál fue primero. Esa discusioncita es algo que también se tiene que comenzar a trabajar ahora. Lo que yo sí creo, que la sentencia del caso Odebrecht nos ha dejado un mal sabor en la boca. No porque no se hizo justicia. Para mí se hizo justicia, porque justicia no es lo que yo quiera, sino lo que un juez pueda constatar y justificar en su sentencia. Sino porque se nos vendió la justicia de forma distorsionada. Y yo ahí no culpo al Ministerio Público. Porque el Ministerio Público de ahora, que mucha gente dice, era el mismo de antes. Bueno, cuando doña Miriam hace su crítica desde la judicatura, en una sentencia, ya el camino estaba casi elegido. Digo casi porque en verdad estaba elegido. Pero pedirle a un órgano como el Ministerio Público que sobre la marcha cambie algo que procesalmente ya no era viable es pedirle mucho. Ahora, si hay críticas, y eso sí yo lo critico personalmente, al tratamiento mediático después de que eso se veía evidente. Porque una cosa es que procesalmente tú le busques la vuelta. Y eso es normal. Todos los abogados del público privado le buscamos la vuelta a lo que se le pueda buscar la vuelta. Pero la reafirmación pública de algo que quizás ya no era tal... Que constantemente dijeron el caso está blindado. Es algo que yo lo... Viene de yo creo que nos enseña a que la prudencia llama a cuidarnos, no a nosotros, no a la gente. Sino a la expectativa de la población. Porque si perdimos confianza en el sistema de justicia, nos jodimos. Y eso es muy importante. Totalmente. Porque los países que han comenzado a perder o a degradar la confianza de su pueblo en su sistema de justicia, hemos visto cómo terminan. Y nosotros tenemos un sistema de justicia lo suficientemente robusto para saber que para un lado o para el otro, eventualmente se hace, entre comillas, justicia. Y no podemos tasar los resultados en base a lo que nos dijeron que querían que sucediera, sino a leer la sentencia. Esa sentencia tiene 192 páginas. 196. Es fácil de leer. 196 páginas. Es fácil de leer. La página que hay que leer son 36 páginas. Sí. Tú te pones a leer esas 36 páginas, periodistas, cualquier persona interesada, y ya va a entender qué fue lo que pasó. Y se va a dar cuenta de que lo que está diciendo ahí es verdad. Que pudo haberse hecho algo distinto si pudiéramos viajar en el tiempo. Sí. Todo el mundo puede hacer cosas distintas si hubiese podido viajar en el tiempo con el conocimiento del futuro. Claro. Sin embargo, no podemos olvidar que desde que nosotros le quitamos el mérito a la justicia por fallar como no nos conviene, estamos haciéndole un daño irreparable a la institucionalidad de un país como nosotros, que dentro de la región es reconocido por eso. Con esa frase yo creo que... antes de, ya para terminar, yo creo que en ese caso, los casos se ganan y se pierden. Porque hayan perdido una parte y haya ganado otra, eso no es tal vez lo que marque el caso. Porque obviamente hay casos donde el Ministerio Público gana y hay casos donde el Ministerio Público pierde. Eso es evidente y eso pasa en todos los sistemas de justicia del mundo. Ahora, tú decir públicamente que un caso está blindado, poner en riesgo tu reputación diciendo algo que tal vez tú entiendes que no es así, o que tú debiste entender que no es así porque ellos son abogados y tienen más experiencia que tal vez nosotros en todos esos procesos penales. Entonces ahí sí hay un indicio grave de que las cosas no van bien. De que las cosas no van bien y de que lamentablemente no falló la justicia, porque la sentencia está ahí y yo lo que he leído de la sentencia la veo bien fundamentada, pero sí
una de las partes en el proceso, pues lamentablemente, como tú dices, si el proceso ya no iba bien, entonces ¿por qué no desistir? O tal vez no desistir, públicamente no decir algo que tú sabes que no era lo correcto y que no era lo adecuado. Eso yo creo que para mí es lo más importante, porque nosotros como abogados, ¿de qué vivimos? De la reputación. Entonces, si yo vengo a este micrófono y digo algo, con lo cual yo sé que no es así, o digo algo que es totalmente absurdo e irrazonable, el tiempo me va a pasar factura, porque la gente lo está viendo, lamentablemente. Bueno, agradecerles la sintonía en este episodio de Cultura Legal e invitarles a dar like, a compartir, a seguirnos en Spotify y en YouTube y en Instagram también, así que nos vemos la próxima. Y nosotros tenemos Instagram.